Nuevo programa, bienvenidos sean todos a Rec 709. Muchas gracias nuevamente a Hell Productions por darnos este espacio en el canal. Hoy tenemos a una agrupación con un sabor un poco andino, un poco muy fuera de lo normal. Vamos a tener en presencia a una agrupación que se ha desligado totalmente de los años 90 de el rock popularizado limeño. Vamos a presentar a la banda Kotosh. Por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen Encantado día. de estar aquí. Preséntense. Bueno, yo me llamo Eduardo Pineo Silva y él es Edu Junior. Yo soy la primera voz del grupo y director a la vez, y él hace el contralto y justamente los audiovisuales. O sea, la edición, etcétera. Muy bien, cuéntenos a través de la trayectoria, cómo comenzaron, cómo fue sus inicios, si hubo dificultades, qué fue del paso de la banda a través de los años. Bueno, él todavía no estaba, te imaginarás. Eso fue en los años de 1986, más o menos. Se desarrolló en el Callao, En el Callao, en la ciudad satélite de Santa Rosa. Pero, ¿cómo surgió la idea? ¿En qué momento fue ese clic? Ahí es. Yo estaba en un grupo de rock. Hacía rock con unos amigos del Astete, de la organización Astete, en San Miguel. Rock. Y hacíamos covers de Queen, etc. Ese tiempo la voz mía era más alta, pues. Pero la buena vida pasa factura. Pasan los años, factura. No se puede mantener la voz joven siempre. Y entonces un día pasaba por la casa de unos amigos, no eran mis amigos, pero mi hermano sí era amigo de ellos. Entonces él les dijo, mi hermano canta. Y me pusieron en un cassette, me pusieron una canción de Sabia Andina que se llamaba, Ábreme la puerta, Verbenita, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció que una planta no puede abrir una puerta. Entonces el director de ese grupo, ese Mato Itungin, dijo, ¿sabes qué? Este pata no sirve para nada, no tiene ninguna sensibilidad. Justamente, en algún momento también tuvimos una anterior entrevista en el primer capítulo con Lalo Arroyo. También nos explicó que hizo su transición del rock al folclore andino. Sí. O sea, me parece increíble cómo se manejan los artistas de Sí, esa pero forma. es puramente al azar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hace un charapa cantando música andina? Además, ¿no? Exacto, y entonces, no es lo más común. No es lo más común. Pero luego de eso, yo quise, ya pasó el tiempo, y yo quise hacer dedicarme a la música profesionalmente. Pero en ese momento le dijeron no. No, me dijeron que no. Pero ahí no vieron su potencial. No, pero empezamos a filosofar, ¿no? Entonces, y de pronto pusieron más música y me interesó una canción. Iba pasando y yo estaba atento al cassette. Yo no había escuchado ese tipo de música, nunca. Y estaba atento al cassette y de pronto escucho una voz grave que presenta una canción y le dije, ¿puedes repetir el cassette? Y lo repitieron con un lapicerito 6 veces. Y entonces después me preguntaron, ¿por qué haces repetir tanto el cassette? Y yo dije, ¿así aplauden en el folclore? Y me dijeron, sí. Entonces dije, yo quiero hacer eso. Y me quedé con ellos hasta el 86. Esto era el 84. ¿Pero qué sentimiento le dio cuando, con esos pasos del folclore, que hubo ese clic para decir? Había magia, había algo que no sentía con el rock. O sea, yo con esa música yo podía sentir que estaba expresando algo también de mí mismo. Algo nuevo para mí, porque comprenderás que los charapas, cuando nos piden hacer un dibujo, dibujamos montañas con casitas de adobe y techo de paja, ¿no? Lo típico, Sí. lo estereotipado en realidad. Claro, porque nosotros no tenemos montañas en la selva, no tenemos llamas, para nosotros eso es exótico. Entonces, ¿qué pasa? De que después yo quise hacer esto profesionalmente, les pregunté y me dijeron que no. Así que... ¿Por segunda vez lo rechazaron? Por segunda vez. Así que fui a llamar a unos amigos, ¿no? Primero con mi hermano,
tuvimos la idea con mi hermano, bueno, la idea la tuve yo, y luego mi hermano me dijo, pero ¿sabes qué? Yo te acompaño. Y como teníamos un invitado ahí, un amigo, lo llamamos a él, luego llamamos a su primo, y luego fuimos a ver a un chico en el Callao, y luego fuimos a ver un chico en... Hicimos como un casting a la inversa, ¿no? Nosotros sí íbamos a verlos. Ujú. Y luego tuvimos la presentación oficial el Día de la Madre del 87, en el hall del edificio donde vivíamos. Mi hermano menor, que tenía en ese momento 10 años, hizo habían creado el Club de la Alegría. Me hicieron un oficio y nosotros ahí rápidamente tuvimos que hacer unos ponchos y no teníamos nombre como grupo. Fue bien improvisado. Bien improvisado, pero nosotros ya ensayábamos mucho nosotros, 8 horas, 9 horas al día. Bueno, el ensayo sí tenían las bases, pero en el momento de llegar al escenario, ahí Todavía no. improvisaron todo. Absolutamente, porque nosotros queríamos sí hacer algo serio, pero todavía estábamos empezando en eso. Entonces ahí fue la presentación oficial y ese día, el Día de la Madre del 87, nació Kotosh. Que dicho sea de paso, los ponchos siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. Sí, sí. Sé que tuvieron una gira por Suiza en los años 90, ¿no? Una pequeña gira de 34 años. Sí, qué nos hemos pequeña. quedado 34 años allá. En realidad yo me fui con un grupo de aquí, un excelente grupo, Proyección Andina. Aprovecho para saludarlos si es que pueden vernos alguna vez. Estuve con ellos 2 años y luego llevé a Kotosh a Suiza. Porque con Proyección Andina estuvimos en Alemania. Entonces, cuando hicimos la grabación de Fantasía, quise presentar Fantasía en el Perú. Hicimos un concierto en la Concha Acústica del Campo de Marte y había mucha gente universitaria, gente como ustedes. Y de pronto no fue muy auspicioso nuestro debut en este tipo de música porque nos lanzaban piedras. ¿Les lanzaron piedras? Piedras, todo tipo de fruta podrida, de maní. Nos hubiera gustado que nos manden una latita de cerveza, ¿no? Cualquier cosa. ¿Tan pero mal fue su recibimiento? Malísimo. Pero las 3 primeras canciones. A partir de la 4ª canción la gente se dio cuenta que si se ponían a escuchar. Y fue raro porque ya la 4ª canción habíamos decidido retirarnos del escenario. Pero fue a partir de la 4ª canción que se quedaron calladitos y escucharon. En la 5ª aplaudieron, a la 6ª bailaron y ahí no hemos parado hasta el día de hoy. Y hay muchísimos grupos en el Perú que ya implementaron para ellos mismos también la batería, el bajo y el sinte, ¿no? O sea, gracias a sus inicios ellos pudieron ver, o usted cree que a partir de la Concha Acústica hubo otras agrupaciones que vieron su potencial con Sí, ello. a partir del disco Fantasía, creo. ¿Ah? Ya otros grupos también lo estuvieron haciendo en otros países, pero yo creo que Fantasía marcó algo también. Ha sido el pionero del bajo. Uno de los pioneros, tal vez. No puedo atribuirme el hecho de ser el único, ¿no? Porque ustedes, ¿en quiénes se basaron para traer estos instrumentos que no tenían nada que ver? Fortuitamente también. Habíamos grabado un disco en Suiza, puramente acústico, y vino a vernos al estudio el sonidista lo llamó, el único baterista suizo que tocaba ese tiempo en el Festival de Jazz de Montreux. Entonces, ha tocado con grandes en el mundo, y dijo, yo quiero hacer batería a esta música, ¿se puede? Y O yo sea, dije, todo fue una prueba. Al sí. inicio fue una prueba, comenzó Sí, como una prueba. Sí. Y yo le dije, claro que sí, pero yo le pregunté a los chicos ya antes, porque mi idea era hacer eso, pero ellos no querían, porque decían que en el folclore no se tenía que poner batería, ni bajo, ni sinte, ni nada. Querían respetar ese orden Claro, que llevaba. tenía que ser, creo que eso venía más por querer ser un poco como los Jarcas, me parece. Claro, ellos también eran Y yo serios. quería, desde el principio, precisamente como no teníamos repertorio, empecé a coger canciones del ande peruano. Por ejemplo, el Quisiera Quererte, que es más conocido como Ayer Te Vi, Entre licor y licor. Entre licor y unas mullizas, etcétera, y ponerles un toque nuestro, ¿no? Más urbano. Y lo lograron. Lo lograron. Después vinieron otras bandas. O sea, fue muy al azar. Yo siento, como me está explicando, que a partir de ese álbum
Sí. ya otras bandas empezaron a utilizar gracias a su Sí, inspiración. también. Pero no fue, digamos, todavía no fue buscado en ese momento. Ah, no, obviamente Di- fue con el vino- pasar del tiempo, pero ya tenían en mente la no idea. la idea la tenía desde acá. Esa fue también una parte de la ruptura, ¿no? Yo quería, porque nos presentábamos en un festival y venía un grupo de rock, un grupo de salsa, y nuestra música se sentía chiquita. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? Los opacaban. Igual, claro, porque igual nos subíamos el volumen y todo, pero no sonábamos, pues. Y era que o sea, un bombo de güero no suena igual que una batería. Exacto. Y una guitarra acústica no suena igual que un bajo. Entonces, yo quise implementar eso y como yo venía del rock, ¿no? Quise hacerlo de todas maneras, pero mis compañeros no lo entendían así, ¿no? Pero no importa, lo hice al final, en secreto, porque fue en secreto que lo hice. Al inicio fue en secreto. En secreto. Un buen detalle. Y con el bajista fue al revés también. Primero pusimos la batería, que como buen suizo me dijo, ya mañana a las 7 empezamos, 7 de la mañana. Él estaba desde las 5 en el estudio. Yo llegué a las 6:30 más o menos. Y nos tardamos 3 días en hacer la batería de Fantasía. 3 días. Sí, porque había que buscar, no teníamos un No tenían referente. Claro, lo que pasa es que la música normalmente tú empiezas, haces la maqueta con tu voz, ¿no? Y luego lo primero que viene es la batería, bajo, teclados y luego vienen los otros instrumentos que son los que adornan. En este caso se grabó todo acústico, charango, guitarra, vientos, voces, y luego se le añadieron el bajo, el teclado, la percusión. O sea, tenías que verlo de cierta forma en que no opaque los otros arreglos. Claro. Y lo lograron. Pienso que está bien logrado ese disco, que además inclusive ni siquiera ha sido masterizado. Solo está mezclado. Y hasta el día de hoy no lo hemos querido masterizar porque así suena bien. O sea, tal cual está. Y No queda necesita como una pulir prueba. nada. Digamos que queda como el testimonio de algo que se hizo y ya, ¿no? O sea, que quede así. Muy bien. Con respecto al nombre, ¿por qué? Nosotros le pusimos ese nombre porque teníamos que ponerle un nombre. Entonces, en una bolsa pusimos, cada uno puso 3 nombres, o 4, bueno, en papelitos diferentes. Y chocoloteamos ahí y sacábamos, ¿no? Y lo saca mi hermano, que es invidente, entonces, que lo saque el ciego, decían, para que no haya trampa. Entonces, sacábamos nombres y ninguno gustaba. ¿Qué ideas habían de nombres? Si recuerdan. Había Cashua, por ejemplo. Cashua, había Quillari, había un montón de nombres que ya... Inca, no sé qué cosa. Eran nombres así... Rebuscados. Sí, muy rebuscados. Lo que me ha contado a mí eran muy rebuscados. Alca, creo. Había ¿Hasta un cómo Alca. llegaron? Bueno, mi hermano dijo, pero tanta vaina, ¿por qué no le ponemos Kotosh? Y dijimos, bueno, Kotosh, está bien. Suena bonito, fuerte, ¿no? ¿Y cómo se escribe? Y él, bueno, tú sabrás que un invidente. Y acá no teníamos eso del braille, dicen acá, braille. todavía. Entonces, o sí, pero no Era muy a todo básico. nivel. Sí. Sí. Entonces, él en todo caso no. Y me dijo, creo que es con K. Kotosh. Entonces, Kotosh. Nos pareció fantástico. Todos estaban de acuerdo. Por una vez en la vida, todos estaban de acuerdo. Y nos llamamos así. ¿Podría hacerme el gran favor de cantar en acapela Guayayay? A ver. Ey. Si es que se acuerda. O incluso, no sé si no se acuerda muy bien de Guayayay, otra canción que usted la maneja. al Más bien de comercial. otra canción de la que no hablamos. Esa es la canción Preso Estoy. Sí. Porque el Guayay la conoce todo el mundo. Claro. La otra canción no. Es una canción de mi hermano, de Jaime, el invidente. Ujú. Él es un gran compositor. Al principio todas las canciones eran de él y de Gabriel Piminchumo, que era el charanguista de Cotos. En los inicios. También, sí, un gran compositor. Él sigue componiendo muy bien, muy bonito. Los dos. Sí. Pero yo también compongo y así todos estamos componiendo, creo ya. Y esa canción que dice: preso estoy, es mi condena, por tu amor estoy pagando. Preso estoy, es mi condena, por mi error estoy pagando. Solo quedó de mi madrecita entre las rejas sus manos benditas.
Creo que es así. La agrupación Los Kotosh. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos veremos en otra entrevista